Mi nombre es Clara Duarte, y quiero contarte algo que jamás creí que podría decir en voz alta, sin que me temblara el alma. Morí, no en el sentido figurado o en alguna metáfora poética. No, morí realmente. Mi cuerpo se apagó, dejé de respirar. Mi corazón dejó de latir. Fui declarada clínicamente muerta. Y durante ese tiempo en el que, según la ciencia, nada debería haber existido para mí, experimenté una realidad tan vasta, tan amorosa, tan brutalmente verdadera, que cambió por completo todo lo que alguna vez creí entender sobre la vida y sobre la muerte. Antes de todo esto, mi vida giraba en torno al miedo. Lo digo con todas las letras. Miedo. Era la palabra que marcaba mis días y mis decisiones. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Crecí en una familia donde la imagen, el qué dirán, las normas sociales y las expectativas eran más importantes que las emociones o los sueños. Aprendí a complacer, a encajar, a esconder mis vulnerabilidades bajo una máscara de perfección. Me convertí en una experta en fingir que todo estaba bien, incluso cuando por dentro sentía que me ahogaba. Pero el cuerpo no miente, y el mío comenzó a gritar lo que yo me empeñaba en callar. Primero fue el cansancio crónico, luego dolores sin explicación, hasta que finalmente, después de años de estrés, autoexigencia, miedo acumulado y emociones reprimidas, el diagnóstico llegó como un mazazo directo al alma: linfoma en etapa terminal. Las palabras del oncólogo retumbaron en mi cabeza como un eco interminable. Avanzado, agresivo, sin respuesta favorable a los tratamientos. En pocas semanas mi cuerpo se deterioró tanto que apenas podía moverme. Perdí peso de manera drástica, mi piel estaba cubierta de llagas, mis pulmones apenas sostenían el oxígeno y mi cuerpo estaba tan lleno de tumores que los médicos decían que era cuestión de horas. Fue entonces cuando ocurrió, la mañana en que mi familia se despidió de mí, cuando los doctores anunciaron que no había más que hacer, cuando el dolor era tan intenso que apenas lograba abrir los ojos. Algo cambió. No podría decir exactamente en qué momento, pero sé que ocurrió justo entre un suspiro y el siguiente. De repente, todo el sufrimiento físico desapareció. Todo el peso de mi cuerpo enfermo quedó atrás. Me encontré flotando fuera de mí, observando la escena desde un lugar que no era un lugar físico. Pero era tan real, tan nítido, que todavía me cuesta describirlo con palabras humanas. Vi mi cuerpo acostado en la cama del hospital, irreconocible, frágil, consumido. Vi a mi esposo, de rodillas junto a mí, sosteniendo mi mano mientras sus lágrimas caían como lluvia sobre la sábana blanca. Vi a mi hermano, de pie en la esquina de la habitación, con el rostro desencajado, reprimiendo el llanto como siempre hacía para no mostrarse débil. Escuché a los médicos susurrar con resignación. Lo vi todo, y sin embargo, no sentí tristeza, no sentí miedo, no sentí apego. Sentí paz, una paz tan profunda, tan inmensa, tan amorosa, que me envolvía como si el universo entero me estuviera abrazando. Pero eso era solo el comienzo. Sentí cómo me expandía más allá de la habitación. Era como si ya no tuviera un cuerpo limitado, como si fuera pura conciencia, pura esencia. Y en ese estado, comencé a percibir cosas que iban más allá de la comprensión lógica. Vi colores que no existen en la Tierra. Escuché sonidos que no eran sonidos, sino vibraciones que hablaban directamente al alma. Y entonces sentí presencias de seres que reconocí sin necesidad de ver sus rostros. Sabía que eran mis seres queridos que habían partido mucho antes que yo. Mi padre, quien había muerto cuando yo era apenas una adolescente. Mi abuela, a quien tanto había amado en mi infancia. Estaban allí, pero no como fantasmas ni como figuras etéreas. Estaban llenos de luz, de amor, de una presencia tan cálida y poderosa que solo pude rendirme ante ella. Me comunicaban sin palabras, sin lenguaje,
directamente al corazón. Me hacían entender que todo estaba bien, que siempre había estado bien, que yo nunca había estado sola, que todo el miedo que me había consumido durante toda mi vida había sido una ilusión creada por mi mente, por mis heridas, por mis creencias limitantes. Me mostraron cómo había vivido encerrada en una prisión invisible, una cárcel construida por mis propios pensamientos, por mis propios temores. Y ahora, en ese estado, veía con una claridad apabullante que todo aquello no era real. Pero lo más impresionante fue cuando sentí algo aún más grande que esas presencias familiares. Era una luz inmensa, una energía tan vasta, tan amorosa, tan indescriptible que supe, sin lugar a dudas, que estaba frente a la fuente. Llámalo Dios, universo, todo. No importa el nombre. Era el origen de todo, el hogar al que todos pertenecemos, aunque lo hayamos olvidado. Esa presencia me envolvió, me sostuvo, me atravesó con un amor tan absoluto, tan incondicional, que toda la tristeza, toda la rabia, todo el resentimiento que había acumulado durante años, se desvaneció en un instante. No me juzgó, no me recriminó nada, no me pidió explicaciones, solo me mostró quién era realmente. Me recordó que yo era luz, que siempre lo fui, que todos lo somos. Y entonces comenzó la parte más reveladora de mi experiencia. En ese momento, lo que esa presencia luminosa hizo fue mostrarme mi vida. No como un juicio, no como una película de buenos y malos, sino como una sinfonía completa, donde cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, cada emoción tenía un eco, una consecuencia, un propósito. No solo vi lo que había hecho, sino que sentí el efecto de mis acciones en los demás. Sentí el dolor de las personas a las que había herido, aunque hubiera sido sin querer. Sentí la alegría de aquellos a quienes alguna vez ayudé sin darme cuenta. Sentí la energía de cada encuentro, de cada palabra, de cada gesto, como ondas que se expandían más allá de lo visible. Comprendí que no hay actos pequeños, que no hay momentos insignificantes, que todo deja una huella en la red invisible que conecta a todas las almas. Y sentí algo que fue aún más profundo. Me mostraron cómo había vivido toda mi vida guiada por el miedo, cómo había dejado que el miedo se sentara al volante, que decidiera por mí, que eligiera mis caminos, mis relaciones, mis sueños. O mejor dicho, los sueños que nunca me permití soñar. Vi cómo había traicionado mi esencia una y otra vez por complacer a otros, por encajar, por evitar el rechazo. Vi cómo había apagado mi luz por temor a que fuera demasiado intensa, por miedo a brillar y no ser aceptada. Y lloré. Lloré como jamás había llorado en vida, porque por primera vez vi mi alma desnuda, sin máscaras, sin excusas, sin mentiras. Pero en ese llanto no hubo culpa. Hubo liberación, porque esa presencia me hizo sentir que todo era parte del viaje, que incluso mis errores, mis miedos, mis caídas, tenían un propósito, que no había desperdiciado mi vida, que había aprendido, aunque fuera a través del dolor. Entonces, algo cambió. Comencé a sentir que esa luz, esa energía inmensa, me mostraba más allá de mi propia existencia. Vi cómo todo en el universo estaba conectado. Vi cómo cada alma en la Tierra formaba parte de una red vibrante, luminosa, en la que cada pensamiento amoroso iluminaba y fortalecía la red, mientras que cada pensamiento de miedo, de odio, de separación, la debilitaba, la oscurecía. Vi cómo nuestras emociones no son privadas, cómo se expanden, cómo influyen en todo y en todos, aunque no seamos conscientes de ello. Comprendí que el amor no es solo una emoción, es una fuerza, una energía, una frecuencia que sostiene todo lo que existe, y que cuando vivimos desde el amor, contribuimos al equilibrio del universo, y cuando vivimos desde el miedo, creamos desequilibrio, caos, sufrimiento. Y fue allí, en esa comprensión profunda,
cuando sentí que algo dentro de mí despertaba, como si una memoria antigua se activara, como si recordara algo que siempre había sabido, pero había olvidado. Recordé que el propósito de mi vida no era complacer a otros, no era acumular títulos ni posesiones, no era evitar la muerte a toda costa. Era simplemente recordar quién soy realmente y vivir desde esa verdad. La luz me habló, sin palabras, directamente al alma, y me dijo: «Todavía no es tu tiempo. Debes regresar. Debes compartir lo que has visto. Debes enseñar con tu vida que no hay nada que temer, que el amor es más fuerte que cualquier enfermedad, que cualquier miedo, que cualquier oscuridad». En ese instante sentí una mezcla de emociones difícil de explicar. Parte de mí quería quedarme allí para siempre. Quería fundirme con esa luz, con esa paz, con ese amor infinito. Pero otra parte comprendía que mi viaje en la tierra no había terminado, que tenía una misión que aún debía cumplir. Y entonces, como si la misma energía me envolviera con una dulzura infinita, comencé a sentir que descendía, que volvía a mi cuerpo. Pero no fue fácil. Sentí como si pasara de una dimensión ilimitada, libre, expansiva, a una caja pequeña, rígida, dolorosa. Sentí el peso de la materia, del cuerpo enfermo, de las limitaciones humanas. Fue como regresar a una cárcel después de haber probado el cielo. Y de repente, el dolor volvió. Abrí los ojos, y lo primero que sentí fue el aire frío entrando a mis pulmones, el ardor en mi garganta, la sensación de pesadez en todo mi cuerpo. Vi los rostros de los médicos sorprendidos, mi esposo llorando desconsoladamente a mi lado, mi hermano en shock. Había regresado, pero ya no era la misma. Mi cuerpo seguía devastado. Los diagnósticos médicos seguían siendo aterradores, pero algo en mí había cambiado para siempre. No era una cuestión de fe, ni de esperanza, ni de pensamientos positivos. Era una certeza absoluta que me sostenía incluso en medio del dolor físico. Sabía que mi alma había regresado con una nueva misión. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero viaje. Al regresar a este mundo, todo era familiar y al mismo tiempo completamente nuevo. Las paredes blancas del hospital, los monitores emitiendo sonidos mecánicos, las voces de los médicos explicándome lo que había pasado. Todo tenía ahora una textura diferente, como si una parte de mí siguiera viendo el mundo desde otra perspectiva, más allá del cuerpo, más allá de los sentidos. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro, gratitud y una confusión indescriptible. Físicamente estaba débil, exhausta, limitada, pero por dentro estaba llena de vida. Sentía una paz que no había conocido jamás, una conexión con todo y con todos que iba más allá de lo racional. Era como si mi alma se hubiera expandido tanto que ahora no cabía del todo en este cuerpo. Al principio, no hablé con nadie sobre lo que había experimentado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poner en palabras humanas algo que trasciende cualquier lenguaje? Temía que pensaran que había sido un delirio, una alucinación causada por la falta de oxígeno. Temía que me vieran como alguien que había perdido la razón. Pero poco a poco, la necesidad de compartir lo que había vivido fue creciendo dentro de mí, como una semilla que había sido plantada y que comenzaba a romper la tierra para salir a la luz. No podía callarlo. No podía guardar esa verdad solo para mí. No era una experiencia mía. Era un mensaje que debía ser llevado a otros corazones que, como el mío antes de morir, estaban atrapados en el miedo, en la rutina, en la desesperanza. Así que empecé por mi hermana. Era la persona más cercana, la única que tal vez podría entender. Una tarde, mientras me acompañaba en la habitación del hospital, le tomé la mano con suavidad y le dije: «Necesito contarte algo, pero prométeme que escucharás con el corazón, no con la mente». Ella asintió, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. Y le conté todo. Al principio, solo escuchaba en silencio,
con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero cuando le hablé de la presencia que sentí, del amor indescriptible que me envolvió, de la red de luz que conecta a todos los seres, rompió en llanto. Me dijo que ella también había sentido, desde niña, que había algo más grande, pero que nunca se había atrevido a explorar ese sentimiento por miedo a parecer ridícula, por miedo a la desaprobación. Y entonces supe que no estaba sola, que muchas personas allá afuera sienten ese llamado interno, esa intuición profunda, de que la vida es más que lo que vemos, pero lo ignoran, lo apagan, lo esconden, por miedo a ser señalados, por miedo a romper las reglas del mundo racional. Después de ese día, comencé a contar mi experiencia a otras personas cercanas, y algo mágico sucedía cada vez que lo hacía. La gente no se burlaba, no dudaba de mí, al contrario. Muchos lloraban, muchos me abrazaban con fuerza, muchos me confesaban experiencias propias que habían guardado en silencio por años. Algunos me decían que, por fin, podían darle sentido a esas señales, a esos sueños, a esas intuiciones que habían tenido y que siempre descartaron como producto de la imaginación. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de convencer a nadie. Se trataba de recordarles lo que, en el fondo, todos saben. Porque todos, absolutamente todos, llevamos dentro esa memoria ancestral, esa conexión con el todo, con la fuente, con el amor. Solo que lo hemos olvidado. Nos han enseñado a olvidar. Y mi misión era, simplemente, ser un recordatorio viviente de que hay algo más, que la muerte no es el final, que el amor no muere, que las almas que parten no se van, solo cambian de frecuencia, y que siguen con nosotros, acompañándonos, guiándonos, amándonos desde el otro lado. A partir de ese momento, mi recuperación física fue casi milagrosa. Los médicos no podían explicarlo. Mi cuerpo, que debía estar devastado, comenzó a sanar con una rapidez que desafiaba todos los pronósticos, pero yo sabía que no era casualidad. Sabía que la fuerza que me sostenía venía de algo mucho más grande, que no era solo medicina, era energía, era amor, era propósito. Y fue en una de esas noches, mientras contemplaba el cielo estrellado, desde la ventana de mi habitación, cuando sentí, nuevamente, esa presencia cerca de mí. No era como en la experiencia inicial, no me sacó de mi cuerpo, no me llevó a ningún otro plano. Pero sí me habló, de una forma que solo puede describirse como una voz dentro del alma. Me dijo, es tiempo, tu vida nunca más será la misma. Lo que has visto, lo que has recordado, es solo el inicio. Ahora debes caminar con esa luz, compartirla, enseñarla, vivirla. Y recuerda, no necesitas convencer a nadie, solo sé tú. La luz se reconoce sola. Lloré, no de miedo, de gratitud. Y así empezó mi nueva vida. Después de regresar a casa, la realidad se sentía diferente. Todo lo cotidiano, lo aparentemente insignificante, adquirió un significado nuevo y profundo. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas, la caricia de mi perro al despertar, los pequeños gestos de amabilidad de desconocidos. Todo era un recordatorio constante de que la vida no es solo una sucesión de días, sino una danza sagrada, donde cada instante es una oportunidad para amar, para sanar, para recordar. Pero no todo fue fácil. Había momentos en los que el peso de lo vivido me abrumaba. Sentía que nadie podría entenderme del todo, que mis palabras eran limitadas, que el lenguaje humano nunca haría justicia a la magnitud de lo que experimenté. Había noches en las que me encerraba en el baño, solo para llorar en silencio. No por tristeza, sino por esa mezcla inexplicable de nostalgia por aquel lugar y la certeza de que aún no era mi tiempo de volver allí. Me sentía como una extranjera en mi propia vida. Pero poco a poco, comprendí que no estaba aquí para añorar el más allá, sino para traer un pedazo de ese cielo a este mundo. Y empecé a hacerlo de formas sencillas, escuchando sin juicios,
abrazando con presencia, sonriendo con el alma. Descubrí que no hacía falta grandes discursos ni doctrinas complicadas. Bastaba con estar realmente presente para quien necesitara una palabra de esperanza, una mano amiga, un oído compasivo. Y fue en ese proceso de adaptación cuando sucedió algo que me cambió aún más. Una mujer, desconocida hasta ese momento, me contactó después de escuchar una charla que di en una pequeña sala comunitaria. Había compartido mi experiencia por primera vez en público, temblando de miedo, pensando que nadie entendería, que tal vez me mirarían como una loca más. Pero sucedió lo contrario. La sala quedó en silencio. Muchos lloraron en silencio, y al final, una fila de personas se acercó a abrazarme y agradecerme por poner en palabras algo que muchos sentían pero no sabían cómo expresar. Entre ellas estaba Lucía, una mujer de mirada dulce y alma rota. Me contó, casi susurrando, que había perdido a su hijo en un accidente unos meses atrás, que desde ese día vivía hundida en una niebla de dolor, de culpa, de desesperanza. Me dijo que había estado a punto de quitarse la vida varias veces, que solo una pequeña chispa de duda la había detenido. Esa chispa, me confesó, era la esperanza absurda de que su hijo, de alguna manera, aún estuviera cerca. Me tomó de las manos, temblando, y me preguntó con lágrimas en los ojos: ¿Es verdad lo que dijiste? ¿De verdad ellos nos escuchan? ¿De verdad él puede sentir mi amor, mi dolor, mis palabras no dichas? Y en ese momento sentí que no era yo quien respondía. Algo dentro de mí, algo más grande que yo, habló a través de mis labios. Sí, Lucía. Ellos nunca se van, nunca te dejó sola. Está contigo en cada lágrima, en cada suspiro, en cada pensamiento de amor que le envías. Lo que sientes no es tu imaginación, es su presencia amorosa tratando de decirte que está bien, que no sufras más, que lo único que necesita de ti es que sigas viviendo, que sigas amando, que encuentres la paz. Ella se derrumbó en mis brazos, llorando, como si al fin pudiera liberar el peso de todo ese dolor acumulado. Y yo sentí, en lo más profundo, que ese era mi propósito. No contar una historia espectacular para alimentar el morbo o la curiosidad, sino ofrecer un puente, un consuelo, una luz para quienes se sienten perdidos en medio de la oscuridad. Desde ese día, entendí que mi misión no era vivir aferrada al recuerdo de lo que vi, sino encarnar esa luz en cada acto cotidiano, no para convencer, no para predicar, sino para ser una presencia que recuerde a los demás que no están solos, que el amor nunca se va, que la muerte no es el final. Comencé a escribir, a dar pequeñas charlas, a abrir espacios de escucha, de acompañamiento, de oración, donde las personas pudieran compartir sus historias, sus pérdidas, sus preguntas sin temor al juicio. Y algo hermoso sucedió. Descubrí que, cuando una persona se atreve a abrir su corazón, otras muchas encuentran el valor para hacerlo también. Se creaba una cadena de sanación invisible, poderosa, transformadora. Y cada vez que alguien me decía: «Gracias por recordarme que el amor sigue más allá de la muerte», yo sabía que estaba cumpliendo la misión que me fue encomendada en aquel lugar lleno de luz, porque la muerte ya no era mi enemiga, era mi maestra, y yo había regresado para recordarlo a los demás. Pero la verdadera transformación no ocurrió en los escenarios, ni en las entrevistas, ni siquiera en los grupos de apoyo. Ocurrió en los silencios de mi vida diaria, en los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Fue en esas mañanas en las que el sol entraba por mi ventana y yo podía sentir, como nunca antes, que esa luz no era solo luz. Era una caricia del cielo, un recordatorio de que estoy viva, de que estoy aquí, de que mi historia aún se está escribiendo. O cuando me detenía en medio de una conversación superficial y miraba más allá de las palabras, buscando esa chispa de alma que sé que habita en cada ser humano, aunque a veces esté enterrada bajo capas de miedo, de rabia, de dolor. Fue también en mis propios procesos de perdón. Tuve que confrontar mis heridas,
esas que había guardado tan profundamente que incluso pensé que ya no dolían. Personas que me lastimaron, traiciones que nunca cerré, vacíos que arrastraba desde la infancia. Comprendí que no podía hablar de amor incondicional, de sanación, si yo misma seguía cargando con resentimientos disfrazados de indiferencia. Así que comencé a perdonar, no desde la razón, no desde la obligación, sino desde ese espacio interno donde la compasión nace de reconocer que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, con nuestras heridas no sanadas, con nuestras historias inacabadas. Y fue liberador. Sentí como si mi alma se despojara de pesos invisibles que la habían encadenado por años. Porque eso es lo que aprendí del otro lado, que el perdón no es un regalo que damos al otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la llave que abre la puerta de la libertad interior. Y cuando empecé a caminar más ligera, algo hermoso sucedió. Las señales se hicieron más claras, más constantes. No hablo de milagros espectaculares ni de apariciones celestiales. Hablo de esos pequeños susurros que antes ignoraba. Una canción que llega justo en el momento que más la necesito. Una pluma blanca en mi camino cuando estoy dudando. Un abrazo inesperado. Una frase en un libro. Una sonrisa de un desconocido. Detalles que parecen casuales, pero que sé que no lo son. Porque cuando abres tu corazón a la vida te responde. Y es en esos detalles donde el otro lado me sigue hablando, donde mis seres queridos me envían mensajes, donde los ángeles susurran, donde Dios me recuerda que sigo siendo parte de esa red de amor infinito que nunca me soltó, aunque yo lo olvidara. Un día, mientras caminaba por el parque, sentí esa presencia que tanto reconocía. Me detuve, cerré los ojos, respiré profundo y escuché claramente dentro de mí: no busques más allá. Todo lo que necesitas para cumplir tu misión está aquí, ahora, en este cuerpo, en esta vida, en este instante. Y entendí. Ya no necesitaba más pruebas, más visiones, más viajes astrales. Todo lo que viví en aquel plano era una invitación para vivir mejor en este, para abrazar más, para escuchar más, para juzgar menos, para amar más intensamente. Ese es el verdadero puente entre los mundos. Y desde ese día, cada vez que alguien me pregunta: ¿qué viste allá? ¿Qué te dijeron? Yo sonrío con el alma y respondo: lo más importante no es lo que vi, sino lo que me hicieron recordar. Que estamos aquí para amar, y cuando amamos, el cielo ya está aquí. Sé que muchos seguirán buscando respuestas, queriendo entender, deseando pruebas. Y está bien. Cada alma tiene su proceso, su tiempo, su ritmo. Yo solo puedo ofrecer mi historia como una semilla. Lo que cada uno haga con ella es su elección. Pero si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi relato con el corazón abierto, solo te quiero dejar esta verdad. No estás solo. Nunca lo estuviste. Nunca lo estarás. Incluso en tus noches más oscuras, hay una luz esperando que te permitas verla. Porque el amor nunca abandona. El amor siempre espera. Y cuando estés listo para verlo, estará ahí, dentro de ti. Y así fue como entendí que la verdadera experiencia cercana a la muerte no termina cuando regresas a la vida. No es un capítulo cerrado que se guarda en una caja de recuerdos para contar en conferencias o escribir en un libro. No. Es una puerta que queda abierta para siempre en el alma, una rendija por donde el otro lado se cuela en el día a día, recordándome que no hay separación, que todo está unido, que el cielo y la tierra no son planos diferentes, sino frecuencias que coexisten y que nosotros, al elegir el amor, la compasión, la gratitud, nos sintonizamos con esa frecuencia más elevada que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Desde entonces, cada decisión que tomo, cada palabra que elijo, cada pensamiento que cultivo, tiene un propósito más grande. Ya no actúo solo por mí, sino por todos aquellos que me rodean.
por aquellos que no veo, por aquellos que vendrán después. Porque comprendí que nuestra existencia no es solo individual, es colectiva. Es una danza de almas entrelazadas que, con cada gesto, con cada acto consciente, estamos influyendo en la red entera del universo. Y cuando pienso en aquellos minutos en los que mi cuerpo estuvo sin vida, en esa sala fría del hospital, rodeada de médicos que luchaban por devolverme el aliento, no siento miedo, no siento angustia, siento gratitud, porque esos minutos fueron el inicio de una nueva vida, una vida con propósito, con sentido, con una dirección clara. Una vida que no necesita títulos, reconocimientos, ni grandes logros externos. Una vida que solo necesita una cosa para ser plena: amor en acción. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo vencer el miedo a la muerte, yo les digo que el verdadero miedo no es morir. El verdadero miedo es no vivir plenamente mientras estamos aquí. Es pasar por esta vida sin descubrir el propósito de nuestra alma, sin amar sin reservas, sin soltar las cargas que nos impiden volar. Porque todos vamos a morir algún día. Eso es seguro. Pero no todos vamos a vivir de verdad. Esa es la lección más grande que me traje del otro lado. Y por eso, cada día que abro los ojos y siento mi respiración, me repito a mí misma: hoy es una oportunidad más. Hoy es un regalo. Hoy puedo elegir el amor. Y si alguna vez sientes que no puedes más, que todo es demasiado oscuro, demasiado pesado, demasiado confuso, cierra los ojos, respira profundo y recuerda que hay una luz dentro de ti que nunca se ha apagado. Solo espera que la reconozcas, que te permitas sentirla, que le des permiso de guiarte. Porque aunque el mundo allá afuera esté lleno de ruido, de caos, de miedo, el cielo sigue ahí, dentro de ti, esperando que lo traigas a esta tierra con cada gesto, con cada abrazo, con cada sonrisa. Y no necesitas haber tenido una experiencia como la mía para recordarlo. Solo necesitas escuchar el susurro de tu alma, esa voz suave que te dice que eres más de lo que crees, que mereces amar y ser amado, que nunca has estado solo y que el amor siempre, siempre te estará esperando. Así termina mi relato. Pero no es el final. Es apenas el inicio de un camino que te invito a recorrer. Un camino hacia adentro. Un camino hacia el corazón. Un camino hacia la verdad más profunda de todas. Que somos amor. Y que siempre podemos regresar a él. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia, es un recordatorio, un llamado a vivir con más conciencia, más amor y más conexión con lo que verdaderamente somos. Porque como acabas de escuchar de boca de Clara, la muerte no es el final, es un regreso a casa. Y lo más importante es que no necesitas esperar a cruzar ese umbral para comenzar a sanar, para empezar a conectar con esa luz que siempre ha estado contigo. Si después de escuchar este testimonio sientes que algo en tu interior te pide una guía, una conexión más profunda, que quieres abrir tu corazón a señales claras y sentir esa presencia amorosa en tu vida diaria, te invito a conocer una poderosa herramienta que hemos dejado para ti en la descripción de este video. Es una formación especial para aprender a conectar con tus ángeles, con esa energía que siempre está acompañándote y que tal vez hoy, más que nunca, te está llamando. Solo haz clic en el enlace que te dejamos allí y empieza tu propio camino de transformación interior. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar con el corazón. Y recuerda, el amor nunca deja de esperar por ti.